recapitular, tal como estaba programado, vamos a tener nuestra primera prueba este sábado de 9 a 12 en el Salón Rosendo Taylor, nuestra conferencia para que esté cómodo ahí. Que ya eso está ahí en el Teams. Hay algunos likes, uno nada más. ¿Quién le dio like? Ok, ¿alguna pregunta antes de continuar? Por lo menos no hay dislikes. Ok, seguimos entonces con el desarrollo de la lección número 3, que comprende el análisis y diseño de vigas y de reflexión. Y tal como hicimos en el caso de miembros axialmente cargados, comenzamos a ver su comportamiento de este tipo de elementos, desde que inicia la aplicación de carga hasta la falla, hasta el punto de carga última, que es la condición de diseño. Entonces veíamos que las vigas en flexión atraviesan en su análisis de capacidad de carga 3 etapas. La etapa elástica no agrietada, en donde la zona en tensión en el concreto todavía mantiene esfuerzos por debajo del 10% de F'C, que es lo que hemos adoptado como resistencia máxima del concreto en tensión. Entonces esta etapa se vence rápidamente, es decir que con muy poco valor de momento el hormigón se agrieta rápidamente, y eso lo vamos a ver cuando hagamos el ensayo de laboratorio de las vigas que vamos a someter a carga. Usted va a notar cómo con poco incremento de carga ya comienzan a aparecer las primeras fisuras. Entonces, esta etapa se cumple rápidamente para entrar en una segunda etapa, que sería la etapa elástica, en donde ya la zona en tensión del concreto está agrietada. Y es elástica porque en compresión todavía mantiene el comportamiento elástico. Esto es lo que mantiene la condición elástica en compresión del elemento. Entonces en tensión ya el hormigón no está aportando resistencia, así que allí no vemos esfuerzo, solamente el esfuerzo del acero en tensión. Y al final, cuando nosotros seguimos incrementando la flexión, lo que va a suceder es que habremos entrado en la zona inelástica del comportamiento del concreto. Esta etapa se va a mantener, debo señalar, así como esta etapa finaliza cuando la resistencia, cuando el esfuerzo en tensión alcanza el 10% de F'C, esta finaliza cuando el concreto en compresión alcanza el 50% de F'C, es donde ya pasa del comportamiento elástico lineal a un comportamiento no lineal, inelástico. ¿Qué sería la condición de carga última? La condición de carga última, condición de diseño, se va a presentar con un comportamiento no lineal del concreto y el acero va a estar cedido, desde luego. Fundamental. En todo diseño de vigas, en la condición de diseño, el acero debe ceder. Esta es una condición importante de cumplimiento que exige el código, y más adelante vamos a explicar por qué. En la clase anterior habíamos comenzado a analizar la primera etapa, la etapa elástica, no agrietada, en donde lo que hacemos es convertir el material, que es un material compuesto, un material en donde participan 2 elementos, acero y concreto, lo transformamos en una sección equivalente, en donde el área de acero la llevamos a un área de concreto equivalente. Esa transformación se hace con la relación modular. Esto es válido siempre que los 2 materiales estén linealmente elásticos. Esto es importante. El concepto de sección transformada se utiliza cuando el comportamiento de ambos materiales es lineal, es linealmente elástico. Entonces, la viga puede lucir rectangular, pero en comportamiento estructural ella tiene el comportamiento de una viga T invertida. Porque aquí donde se encuentra el acero, en realidad si yo lo transformo en un material de concreto equivalente, es como si tuviera más material, como si esa área de acero se viera incrementada. El menos 1 quiere decir, recuerde que aquí las barras de acero están ocupando un espacio, es decir, allá adentro no hay concreto.
Entonces, cuando nosotros transformamos este material es como si aquí se produjera un hueco, ¿no? Y al extenderlo entonces aparece este negativo, ese -1, que indica que, bueno, que en la presencia de las barras no tengo concreto, y lo que hay es acero. Entonces, importante, nuevamente el uso de la fórmula. Esta fórmula es la misma que aprendimos en mecánica de cuerpos deformables, en donde los esfuerzos y la flexión están relacionadas por medio de esta relación, ¿verdad? Por medio de esta ecuación. Desde luego, aquí nosotros le estamos llamando a los esfuerzos nuestra nomenclatura que estamos utilizando para este curso. Es que los esfuerzos en el concreto le llamamos F sub C. El momento flector aplicado. Esta distancia a la fibra en compresión le hemos llamado KD. K es una fracción de la distancia D, que es el peralte efectivo. El peralte al centroide del refuerzo. Y el momento de inercia sería el momento de esta sección, sería el momento de inercia de la sección transformada no agrietada. Entonces, tenemos que aplicar teorema de los ejes paralelos aquí para determinar la ubicación del eje neutro y el valor del momento de inercia correspondiente. Los esfuerzos en compresión en esta etapa no deben exceder el 50% de F'C, y cuando vamos a calcular los esfuerzos en la fibra en tensión, que sería acá abajo, esta distancia ahora, desde el eje neutro a la fibra en tensión, sería H menos KD, ¿verdad? Esto sería nuestra guía aquí. El mismo momento de inercia transformado no agrietado y el momento correspondido. Entonces aquí viene un parámetro que ahí es donde yo había colocado mi marca. Aquí. En donde este esfuerzo de tensión, en lugar de trabajar con el 10% de F'C, vamos a trabajar con un parámetro que se conoce como módulo de ruptura. El módulo de ruptura es una propiedad del concreto en un ensayo que a continuación les voy a mostrar, que define cuál es el esfuerzo al cual el concreto en flexión se agrieta, producto de la tensión. Por eso se le conoce como módulo de ruptura. Y se calcula aquí como 2 raíz de F'C, y ya vamos a ver el ensayo o los ensayos correspondientes. Ese 2 raíz de F'C tiene unidades. Siempre que en el concreto, vamos a buscar esto por aquí, siempre que en la teoría de concreto veamos en cualquier fórmula, en el análisis con concreto, en el análisis de elementos de concreto, el parámetro raíz de F'C implica que en el fenómeno hay tensión. Es una manera de el código indicarnos que cuando se toma la raíz de F'C en cualquier análisis, ya sea de elementos en flexión, elementos en tensión o cualquier situación donde, o el cortante, vamos a ver más adelante cómo la resistencia del cortante también tiene un parámetro que es la raíz de F'C. Cada vez que usted vea en la fórmula que sea del código raíz de F'C, eso significa que hay tensión en el fenómeno. Y hay tensión participante. ¿Bien? Entonces, aquí, por supuesto, al yo observar que tenemos una fórmula donde uno de los parámetros tiene raíz de F'C, eso indica que hay tensión y esa tensión produce fisuras y el cálculo de ella nos lleva a esta propiedad que se conoce como módulo de ruptura. Tiene unidades, sé que hay que tener cuidado porque recuerda que aquí esto es unidad de esfuerzo, ¿no? Si yo tomo esta ecuación,
Por supuesto, ahí cuando reemplazo el momento, que tiene unidades de fuerza longitud, esto es una longitud y el momento de inercia tiene unidades de longitud a la cuarta, esto nos lleva a unidades de esfuerzo que sería fuerza sobre longitud al cuadrado. De manera que aquí este parámetro tiene unidades de esfuerzo, así que esto debe producir unidades de esfuerzo. Eso quiere decir que el 2 no es un número puro. Un número puro no tiene unidad, este 2 tiene unidad. Cuando yo multiplico por raíz de esfuerzo, debo obtener esfuerzo. Así que el 2 tiene unidades de raíz de esfuerzo también, ¿sí o no? Bien, perfecto, eso es importante. Porque en esta fórmula, el módulo de ruptura, cuando lo vemos como 2 raíz de F'C, es en el sistema MKS. Aquí el concreto, el F'C, se reemplaza con unidades de kilos por centímetro cuadrado. El equivalente en el sistema inglés es 7.5, con el concreto es PSI. La resistencia del concreto es libras por pulgada cuadrada. También, importante, el esfuerzo del acero. El esfuerzo del acero no va a exceder, en esta etapa inicial no va a exceder el esfuerzo de excedencia, pero es bueno comprobarlo. Este sería el esfuerzo del acero correspondiente y no debe exceder de Fi. Para ampliar un poco más en el concepto del módulo de ruptura, hay una prueba de flexión que se hace, es la prueba de las viguetas. Usted la ha visto, los especímenes de viguetas en el laboratorio. Así como tenemos especímenes de cilindros de concreto, también tenemos viguetas para el ensayo del módulo de ruptura. Y el molde para construir las viguetas es de 6x6 por 30 pulgadas, como este tamaño. 6x6 son 15 centímetros, una vigueta como de estas dimensiones y de esta longitud. Ese es el molde estándar. Y se lleva al laboratorio en un dispositivo que tiene esta condición. Y las cargas están aplicadas aquí a 1/3 de la luz. Es decir, si yo divido mi vigueta en 3 partes, estas cargas están aplicadas a L3. El dispositivo aplica carga en el tercio medio. Aquí tendría una carga de P medio y P medio. Obviamente estas reacciones son P medio y P medio. El propósito del ensayo con las cargas a 1/3 de la luz es provocar en la zona central flexión pura. Flexión pura es una flexión en donde no hay cortante. Cuando hacemos el diagrama de cortante de esto, sabemos que en la zona central, en el tercio central, el diagrama de cortante es 0. Esto sube P medios, desciende P medios a 0, baja P medios y cierra en 0 nuevamente. Entonces en la zona central nosotros tenemos flexión pura. Por eso muchos de los ensayos a flexión nosotros los hacemos con esta condición de 2 cargas aplicadas a L3 para provocar flexión pura en ausencia de cortante, porque lo que se busca es el comportamiento a flexión. Entonces la zona de estudio es la zona central. Y este es el mismo setup que nosotros vamos a utilizar, claro que para una viga más grande, una viga como de 3 metros. Esta apenas tiene 30 pulgadas, que es menos que un metro, 75 centímetros. Y la que nosotros vamos a hacer va a ser de escala mayor y va a tener refuerzo. Esto no tiene refuerzo, porque se quiere el comportamiento de caracterización del concreto como tal, en la ausencia de refuerzo. Entonces, el ensayo se realiza aplicando cargas a L3. Aquí tendríamos la disposición del elemento. Observe que el apoyo no se coloca en el extremo, sino un poquito más retirado para darle una zona aquí de apoyo importante a la vigueta. Y la luz entonces de 30 pulgadas total queda en 24. Queda en 24 pulgadas. Entonces aquí tendríamos 8 y 8 y 8 pulgadas. Las cargas están a P medios y eso produce este diagrama de momento sencillo que conocemos. P medios por L tercio le va a producir este momento aquí y acá iguales a PL sextos.
Entonces, en la zona central tenemos flexión pura. Pendiente horizontal en el diagrama de momento significa que lo importante eso es flexión pura. La zona de análisis es la interna, en ese tercio central. Entonces, en el ensayo va a aparecer una primera fisura que puede ocurrir en cualquiera de estas zonas, en cualquier punto. En cualquier punto de esta zona. Pero profesor, nunca se puede alinear por acá. Es muy raro, pero a veces ocurre que aparece una primera fisura por acá. Generalmente asociada con algún tipo de imperfección, quizás no se vibró bien la vigueta cuando se hizo, por eso hay que seguir las formas. Pero se espera que la primera fisura aparezca en esa zona central, que es donde está el mayor momento, obviamente. Y esa fisura, cuando aparece, va a ser muy vertical. Obsérvela aquí. Entonces el ensayo se va llevando lentamente, se va registrando las cargas hasta el momento que aparece la fisura. En el momento que aparece la fisura, nosotros habremos alcanzado un nivel de carga que nos va a permitir determinar experimentalmente cuál es el esfuerzo asociado con dicha carga. Entonces, si hacemos uso de la mecánica de cuerpos deformables, aquí con la fórmula de esfuerzo, el momento máximo es Pn sexto. Si yo reemplazo ese momento aquí y reemplazo el momento de inercia de la vigueta, que sería un sexto de B por H al cubo, ¿verdad? De la sección transversal, la vigueta es cuadrada, así que B y H son iguales y la distancia desde el eje neutro sería H medio, ¿verdad? Entonces aquí se cancela un poco de cosas. El 12 que está aquí se cancela con el 2 y me queda este 6. Como la vigueta tiene dimensiones de 6 pulgadas, yo podría reemplazar aquí B y H en ambos casos es 6 pulgadas. Y la longitud de la vigueta, y la tengo arriba, 24 pulgadas. Entonces nosotros conocemos todos estos parámetros, 24 y 6 pulgadas, ¿no? Ese es el estándar de la vigueta. Entonces, ¿qué se hace? En el momento que se presenta la fisura, registramos la carga que produce la fisura. Lo reemplazamos ese valor de carga que produjo fisura en esta ecuación y obtenemos un esfuerzo. Ese esfuerzo es el módulo de ruptura calculado con un ensayo experimental. ¿Okay? Calculado con un ensayo experimental. Esta fórmula que está aquí, que tiene 2 en el sistema MKS y 7.5 en el sistema inglés, es un valor teórico que permite el código utilizar en ausencia del ensayo de viguetas. Es un valor teórico o una estimación teórica que el código permite utilizar. Esa estimación tiene ese 7.5 raíz de F'(c). En el sistema inglés, en el sistema MKS es 2. Y aquí, en esta fórmula no aparece, pero en realidad hay un valor, un parámetro lambda metido allí, para el caso en el que estemos trabajando con concretos de agregados ligeros. En ocasiones, cuando se necesita trabajar con un hormigón con menos densidad porque queremos minimizar el peso propio, eso viene con unas consecuencias, ¿no? Los agregados de peso ligero por lo general producen mayor agrietamiento, un agrietamiento más temprano en los elementos. Entonces aquí hay un factor de reducción cuando se utilizan agregados ligeros. Cuando utilizamos agregados de peso normal, ese valor de lambda sería 1. No habría tal reducción. Entonces, si yo no hago el ensayo de viguetas, el código me permite utilizar esta forma. ¿Sí? El código permite utilizar esta forma. En el control de calidad del concreto para pavimentos, es muy frecuente que se tomen especímenes de viguetas porque los pavimentos están sujetos a flexión y no llevan refuerzo o llevan muy poco refuerzo. Entonces ahí el parámetro del módulo de ruptura es muy importante.
En el control de calidad del vaciado de losas en edificios, por ejemplo, es raro que se tomen especímenes de vigueta. Por lo general se toman puros cilindros. Ahora, eso no impide que usted pueda especificar como inspector que se tomen también viguetas para tener un valor experimental medido del módulo de ruptura. Entonces, en ausencia de ese ensayo, nosotros podemos utilizar el parámetro que describe el ACI como 7.5 lambda raíz de P'(C), o la otra fórmula que vimos con el 2 para el sistema MKS. Aquí les coloco un ejemplo de cómo se transforman las unidades. Algo de eso habíamos visto anteriormente. Desde luego, este parámetro no es un número puro, tiene unidades, como ya hemos visto, porque aquí las unidades del módulo de ruptura son esfuerzos, así que esto debe tener unidades de raíz de esfuerzo, es decir, libras a la 0.5 sobre pulgada, que sería la raíz de esfuerzo. Entonces, para transformar ese 7.5 al MKS, lo que yo haría sería multiplicar por 1, pero en un kilogramo hay 2.205 libras y en una pulgada hay 2.54 centímetros. Al exponente correspondiente para que haya coherencia en las unidades y se puedan cancelar. Y de ahí obtengo que el 7.5 en el sistema inglés se transforma en 2 en el sistema MKS. En el sistema internacional, la fórmula nos lleva a un coeficiente de 0.7. Por eso es que el módulo de ruptura en el sistema MKS, con el valor de resistencia de concreto en kilo por centímetro cuadrado, tiene 2 aquí, y en el sistema internacional con F'(C) en megapascales tiene ese 0.7 ahí. Okay. Bien, el parámetro de reducción por agregado ligero, lambda, puede tener 3 valores teóricos, aunque también hay un ensayo, se lo voy a mostrar a continuación. Hay un ensayo para obtener una mejor estimación de lambda. Punto 85 se puede utilizar cuando tenemos agregado grueso ligero y arena de peso normal. Es decir, que aquí uno de los dos agregados es el ligero, en este caso el grueso. Punto 75 si tanto la arena como la grava son de peso ligero. Y 1 cuando son agregados de peso normal, no hay tal reducción. Estos son valores teóricos, estimaciones que permite el código utilizar en ausencia de ensayo. Sin embargo, hay un ensayo poco convencional, pero que se hace para obtener este parámetro lambda mediante pruebas experimentales, y es el ensayo del cilindro acostado. ¿Usted ha visto este ensayo? No voy a pensar cuando va al laboratorio que están haciendo un ensayo y colocan el cilindro horizontal, no voy a pensar que se equivocaron o que esa gente no sabe lo que está haciendo. Sí saben y saben más que usted, porque usted sabe qué es lo que está pasando. Y cuando no sabe, no asuma, sino pregunte, ¿no? Y la gente siempre está ávida a explicar que usted sabe preguntar. Y llega ya y dice, oye, me llama la atención ese ensayo que están ensayando ahí con ese cilindro horizontal. En lugar de asumir, esa gente no sabe lo que está haciendo. Ese es un ensayo poco convencional porque es raro de hacer. Y lo que se hace es que en lugar de colocar el cilindro vertical en la máquina de ensayo, se coloca de forma horizontal. Obviamente el efecto de Poisson. ¿Qué nos dice el efecto de Poisson? Que si yo aplico una compresión se va a producir una expansión en otro sentido. ¿Cierto? Si yo aplico compresión, el material tiende a expandirse en otro sentido, y de manera indirecta yo puedo medir tensiones aquí. Desde luego, la manera como este cilindro va a fallar ahora, producto del efecto de Poisson, va a producir una expansión radial hacia afuera, y el cilindro se va a partir por aproximadamente por la mitad del diámetro. Entonces, este ensayo se llama resistencia a la tensión radial del concreto. Y el parámetro lambda lo podemos calcular mediante el valor de resistencia
que se presenta cuando el cilindro falla en la prueba del cilindro horizontal. Nosotros podemos medir cuál es el esfuerzo que produce esa falla. Entre 6.7 raíz de F'(c), esto está en PSI, produce entonces el valor de lambda ya experimental. En ausencia de este ensayo, el código permite utilizar uno de estos parámetros. Esa misma fórmula, esto sería en el sistema inglés, esa misma fórmula en el sistema internacional y en el sistema MKS tiene estos parámetros, pero la estructura de la fórmula es exactamente la misma, solo que por la transformación de unidades usted ve aquí un 6,7, un punto 56 y 1,78. Ahí, por lo general usted me va a ver que les presento la formulación correspondiente en los tres sistemas. En el ejercicio profesional usted sabe que actualmente estamos viviendo una época muy interesante porque están en convergencia 6 generaciones distintas, completamente distintas, con filosofías de pensamiento y manera de pensar distintas, completamente distintas, y que todavía siguen vigentes en el ejercicio profesional. Y usted lo puede ver aquí mismo en la universidad. Todavía hay profesionales de lo que se conoce como la generación silenciosa. Son la gente que nació por ahí entre los años 1940, entre los años 40 y los años 60, por ahí. Por ahí, no, antes de los años 40, por ahí. Y aquí hay profesores y hay profesionales que todavía son de esa época. ¿Ok? Gente con la edad de mi papá, más o menos, tiene 78 años. Esa gente pertenece a la generación del silencio. Después vinieron los baby boomers. Usted sabe quiénes son los baby boomers, ¿no? Sí, la explosión demográfica que hubo en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Cuando los soldados regresaron de la guerra, bueno, venían ávidos, usted sabe de qué. Entonces hubo una explosión demográfica mundial y que se conoció como el fenómeno del baby boomer, ¿no? Entonces los baby boomers nacieron más o menos entre los años 45, que terminó la Segunda Guerra Mundial, hasta la década del 60, por ahí, más o menos. Todas las personas que nacieron en esos 20 años más o menos son baby boomers. Después vino la generación que le conocen como la generación X, de los años finales de los años 60, principios de los años 70, la gente que nació por ahí en la década del 70, ¿no? Esos son la generación X. Después vinieron la generación Y, lo que le llaman millennials, ¿no? Después vino la generación Z, ¿verdad? Y ahora hay una gente que le llama la generación alfa, que quizás yo creo que ustedes están por ahí entre los Y y los alfa, dependiendo de la época en que nacieron. Entonces, ya esos se están volviendo profesionales. Entonces, en el ejercicio profesional, ahora mismo en el mundo, no solamente en Panamá, hay la convergencia de 6 generaciones distintas, algo inusual, que todavía están en el ejercicio profesional, con formas de pensamiento completamente distintas. ¿Okay? Yo no voy a entrar a definir ni a ponerme a estudiar aquí cuál es generación la de cristales, cuál es la de hierro, cuál es nada de esas cosas, porque no viene al caso. Lo que sí quiero decirles con esto es que en estos momentos hay una convergencia de formas de pensar muy distintas entre una generación y otra, y usted va a tener que trabajar y adaptarse a la situación que hay. Por eso yo les presento, al final de cuentas, por eso les presento las fórmulas en el sistema inglés, en el sistema internacional, en el sistema MKS. Porque la generación del silencio, la generación de los baby boomers, utilizaban mucho en Panamá el sistema inglés. Si usted habla, por ejemplo, con el profesor Víctor Cano, él le va a hablar siempre en PSI. Siempre le va a hablar de los esfuerzos en PSI porque eso es lo que él estudió, aprendió, utilizó y en el ejercicio profesional siempre ha utilizado. Cuando yo estudié utilizábamos más el sistema MKS. Cuando fui a Estados Unidos a estudiar el doctorado volví al PSI porque ellos son los gringos y no sueltan el sistema inglés. Ya los ingleses en Inglaterra utilizan el sistema internacional, los gringos todavía utilizan el sistema inglés. Increíble. Desde hace muchos años los ingleses utilizan el sistema internacional, pero todavía en Norteamérica se sigue utilizando el sistema inglés. Entonces, mi pensamiento está estructurado para trabajar más con kilos y centímetros cuadrados. Por eso usted ve que en mi fórmula yo utilizo
280 kilos por centímetro cuadrado, 350 kilos por centímetro cuadrado, porque eso es lo que yo entiendo y puedo, mi cerebro está sensibilizado para eso. Los PSI más o menos, más eso. Y trato de incursionar en las aguas del sistema internacional, donde los esfuerzos están en megapascales. Entonces trabajamos con 28 megapascales, con 420 megapascales para el FG del acero, pero mi cerebro todavía no entiende bien los kilonewtons, yo entiendo mejor las toneladas. ¿Okay? Pero cuando tengo que trabajar con profesionales de la generación del silencio, o los baby boomers, tengo que más o menos adaptarme a que ellos hablan en PCI. Y cuando hablo con recién graduados, entre la generación, los millennials o la generación Z, que trabaja más con el sistema internacional, tengo que entrar en esas aguas también. Entonces, por eso es que al final de cuentas, fíjense, por un tema generacional, yo les pongo 3 tipos de fórmula. ¿Usted se ha dado cuenta por qué? Bueno, ahí se lo estoy explicando. ¿Para qué me pone tanta forma? Bueno, ya sabe, hay un tema ahí porque usted va a tener que interactuar en su ejercicio profesional. ¿Y eso por qué se da? Porque cada vez la gente vive más y la gente se retira menos, que ese es otro tipo de realidad. ¿Okay? La edad de jubilación es en Panamá, todavía es 57 años para las damas, 60 y qué, 62 para los caballeros. Yo no sé si eso vaya a modificarse, pero en otros lugares es diferente. Pero ¿cuánta gente usted conoce que siendo dama se retira hoy en día a los 57 años? Siguen ejerciendo y caballeros también, y te veo por ahí. Yo siempre pongo el ejemplo de la universidad porque es el mundo en el que estamos ahora mismo, ¿no? Aquí adentro, ¿no? Y aquí hay profesores de las 6 generaciones esas, ¿no? Yo no les voy a decir si eso está bien, si eso no es una realidad. Simplemente una realidad y hay que trabajar con ella. Y la gente, los muchachos de las evaluaciones me ponen, yo entro a ver las evaluaciones de todos los profesores, como vicedecano. Me ponen, jubílenlo ya, como 20 años. Pero ¿por qué quieren que lo jubile si ese profesor vale más que todos ellos? Bueno, tiene sus pros y sus contras, usted sabe. Pero al final de cuentas el mensaje es adaptación. Esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, al final de la ACI también les mostraba en alguna ocasión que el código, entendiendo eso, porque el código trata de ser lo más general posible, en uno de los apéndices, al final del código, podemos ver aquí. Fíjense que el ACI, entendiendo que en el mundo hay 6 generaciones de profesionales trabajando, ellos no se quieren pelear con ninguna de las generaciones, les presentan una tabla al final donde tienen la transformación de las fórmulas del sistema internacional, el sistema MKS y el sistema inglés, donde los esfuerzos en el sistema internacional vienen dados en megapascales, en el sistema MKS en kilos por centímetro cuadrado, que es el que yo entiendo mejor, y en el sistema inglés los esfuerzos están en PSI. Quizás usted por ahí maneja mejor o llegue a manejar mejor el sistema internacional. Ojalá, mi percepción de esto es que en algún momento todo el mundo utilizará el sistema internacional, en algún momento, pero creo que ese día todavía está un poco lejano en el horizonte. Hay que esperar que la generación del silencio ya, y los baby movement ya, y los demás. ¿Sí? Pero por ahora está así. Quizás en su ejercicio profesional de los próximos no sé cuántos años llegue el momento en que ya todo quede uniforme en el sistema internacional. Mientras tanto tenemos que adaptarnos en los 3 sistemas. ¿Usted sabe por qué a Moisés le tomó 40 años salir de Egipto y llegar a la tierra prometida? Aproximadamente 40 años. ¿Usted sabe por qué? Si usted ve en el mapa geográfico dónde está Egipto, dónde está Israel, que es la tierra prometida, donde ellos llegaron, cruzando el Mar Rojo, cuando Moisés abrió el
arroje cruzado. Esa distancia se puede recorrer como en cuánto tiempo, con el cálculo. Eso está ahí mismito, ¿sí o no? Caminando suave, con calma, yendo, puede tomar unos 3 meses. Pero demoraron 40 años. ¿A dónde lo llevó Moisés? ¿Habías hecho esa pregunta alguna vez? El pueblo de Israel, ¿qué era en Egipto? Eran esclavos. ¿Verdad? Un poquito de historia, porque es importante que usted sepa esas cosas. ¿Y por qué el código no desaparece estas cosas tan rápido? Porque cuando son temas generacionales, usted tiene que actuar lentamente. Bien, usted no cambia de paradigma de un día para otro porque provoca rebelión. Así de sencillo. Provoca caos. Entonces, el código entiende eso. Entonces, Moisés agarró al pueblo de Israel, que habían salido con mentalidad de esclavos de Egipto. ¿Y usted cree que puede conquistar una tierra prometida con gente con mentalidad de esclavos? ¿Usted cree que eso es posible? Por supuesto que no. La gente había nacido en un sistema de esclavismo. Entonces, usted no puede conquistar una tierra prometida con gente que viene con una generación de esclavos. Entonces él los llevó a pasear 40 años por el desierto para que una generación desapareciera. Así de sencillo. Suena duro, pero es la realidad. Y fue guiado por Dios, según la Biblia, ¿no? Y le dio 1000 vueltas. Yo no sé por cuántas veces pasaron por el mismo lugar y no llegaban. Moisés estaba muy claro que él a donde iba, y no terminó llegando él, sino su sucesor, Josué. O sea, él mismo ni siquiera llega a la tierra prometida. Pero había que eliminar una generación. Es más, eliminó 2 porque pasaron 40 años. Entonces, los que llegaron a la tierra prometida allí no eran los mismos que salieron de Israel, de los que salieron de Egipto. Y entonces así pudieron conquistar la tierra prometida. Si hubieran llegado con ellos, hubieran sido esclavizados nuevamente por otros pueblos. ¿Se comprende? Un poquito de historia nada más para aderezar el desayuno y por qué el código es bastante lento en adoptar algunas cosas. A veces yo quisiera que fuera un poquito más rápido, pero entiendo el proceso y usted debe entenderlo también. Bien, vamos a seguir acá para no entretenernos con cosas que son entretenidas, pero nos dan contexto, ¿no? Para lo que nosotros hacemos. Etapa número 2. Segunda etapa. Etapa elástica, agrietada. Aquí está la parte elástica. El concreto en compresión tiene un comportamiento elástico. Observe el gráfico como es lineal. Sin embargo, note que en tensión ya el concreto no está aportando, por lo tanto en el diagrama no aparecen los esfuerzos en tensión del concreto. Aquí tendríamos la sección transformada equivalente donde el concreto ya no está aportando inercia. Entonces, número 1, observe, el momento de inercia cae en valor, porque este momento de inercia de la sección transformada no agrietada es el mayor momento de inercia que puede tener la sección. Una viga no tiene un momento de inercia constante. Cada etapa de carga va a tener un momento de inercia porque la viga cambia en su estructura de sección transversal. El mayor momento de inercia que puede tener la viga se presenta en la etapa inicial porque la sección está gruesa. Una vez se agrieta el concreto, pierde momento de inercia. Fíjese la comparación entre esta sección gruesa y la siguiente sección de la etapa 2 agrietada. Momento de inercia cambia, cae de valor. Y la posición del eje neutro, por lo tanto, también se ubica en otro lugar. Secciones planas siguen permaneciendo planas. Esto es la única constante en el comportamiento. Secciones planas, no importa en qué etapa yo estoy, va a seguir siendo plana. Compatibilidad de formaciones, entonces, se desarrolla con relación de frío.
En esa etapa, los esfuerzos en compresión no deben exceder del 50% de F', que es donde el concreto sale del rango elástico. Momento de inercia ahora, fíjense que ahora es el momento de inercia transformado a agrietado, a diferencia de la condición en la etapa anterior, donde trabajamos con un momento de inercia transformado no agrietado. Fíjense la N grande, transformado no agrietado. Ahora tenemos un momento de inercia transformado a agrietado. Aquí está. También en el acero, los esfuerzos no deben exceder del esfuerzo de CD. Esto sería la segunda etapa. La condición de diseño, la última condición, vamos a volver acá. Aquí. La condición última de diseño tiene al concreto un comportamiento no lineal y al acero cedido. Esto complica un poco las cosas, pero siempre el ingeniero encuentra una manera de simplificar lo complicado sin incurrir en mucho error. La condición de diseño tiene al concreto en un comportamiento inelástico, no lineal. El acero está cedido. La condición de diseño, recuerden que también le llamamos condición última, porque es lo que ocurre con las cargas últimas. Condición última, o de carga última. Secciones planas permanecen planas y aquí hay parámetros que son bien importantes. Fíjense. Número 1, la deformación última del concreto en compresión tiene un valor estándar que el código ha adoptado como .003. Experimentalmente se ha observado que el concreto en flexión explota en compresión con una deformación de .003. Ese valor es estándar fijo y desde que yo estudié esto hace más de 25 años no ha cambiado. .003. Es un valor estándar. También en la condición última, como mencioné, el acero debe estar cedido. Es una condición de diseño que debemos garantizar que al momento de la falla el acero se encuentre cedido. Una viga de concreto no puede fallar si el concreto explota y el acero está elástico. Sería un mal comportamiento. Es decir, es obligatorio que en la condición de diseño el acero ceda. En el diseño de las columnas eso no es una verificación que hacemos. En el diseño de las vigas vamos a ver que sí es una verificación que el acero ceda para que el comportamiento a la falla sea dúctil. Por lo tanto, cuando el concreto alcanza la deformación de cedencia, perdón, la deformación última, la deformación que hace que él falle en compresión, el acero debe tener una deformación mayor que la de cedencia. Cuando el concreto explota en compresión, ya el acero ha cedido mucho antes. Esto garantiza un comportamiento dúctil. Si el acero no cede y el concreto falla en compresión, la falla es frágil y es peligrosa porque no avisa. Siguiente condición importante. Nosotros no trabajamos con esta distribución de esfuerzo curvilínea porque el ingeniero detecta las curvas. Entonces, por allí, un señor de apellido Whitney transformó ese comportamiento curvilíneo en un comportamiento rectangular equivalente, en donde llegó y le mochó esta esquina, y le mochó esta esquina, y le añadió esta esquina. Fue todo lo que hizo.
recortó esta área y la metió aquí. Y eso produce una fuerza en compresión equivalente, pero con un bloque de concreto uniforme. Genial, ¿no? Genial. Realmente es genial. Y eso nos permite mucha simplificación, porque si no, entonces, siempre que diseñamos una viga, tendríamos que estar integrando y esas cosas. Y bueno, los baby boomers ya no integran. Y los de la generación del silencio hace rato tampoco. Yo de vez en cuando. Y ustedes todos los días. ¿Okay? Pero esta equivalencia es bastante útil para propósitos de diseño. Entonces observen que lo que está ocurriendo aquí es una reducción en el valor, el valor del esfuerzo máximo y también una reducción en la profundidad del eje neutro. ¿Sí? Buscando una equivalencia de áreas. Al final de cuentas es una equivalencia de volumen, porque aquí lo que se produce es una distribución volumétrica para el cálculo de esfuerzo. Bien, entonces ese bloque de concreto equivalente se conoce como bloque de Whitney. Whitney fue el que lo desarrolló hace muchísimos años. Y el valor de esfuerzo uniforme es un porcentaje gamma de F'(C). Y la profundidad del bloque de concreto es una distancia A, que es una fracción de la distancia C, que es donde se encuentra el eje neutro. Aquí estaría la posición del eje neutro. Aquí, ¿no? Secciones planas permanecen planas en nuestro diagrama de compatibilidad, que sería el eje neutro. Entonces el bloque de concreto equivalente está a una dimensión un poquito más pequeña que la profundidad del eje neutro. Estos parámetros, observe, gamma, A, C, están tabulados en esta tabla, ¿no? Aquí hay una tabla, no tiene forma de tabla, vamos a ponerle las líneas, para que se vea como tabla. Ahora sí tienen cara de tabla. Voy a empezar por la última fila. Fíjense que todos estos 4 parámetros que están aquí, que allá arriba están descritos, dependen de la resistencia del concreto. En el sistema que a mí me gusta, el MKS, tenemos concretos de 280 es 28 megapascales, 4000 PSI. Si estamos en 280 y 560, ya 560 sería 56 megapascales, 8000 PSI. Haríamos en este rango, y mayor de 8000 PSI, 560 kilos por centímetro cuadrado, serían estas relaciones. Observe que tenemos valores fijos para menor o igual a 280 y mayores de 560. Entre 280 y 560, todos estos son interpolaciones lineales. Para los casos de alfa, beta, beta 1. ¿Qué son alfa, beta y beta 1? Si observamos la gráfica, acá esquemática. Alfa nos permite calcular la fuerza de compresión del concreto. Alfa por F'(C) por B por A. B es el ancho de la viga, A es la distancia del bloque de concreto equivalente. Beta es este parámetro que nos permite determinar la ubicación de la fuerza de concreto que estaría actuando, es decir, la resultante de esta distribución, ¿dónde se encuentra? Ese es el parámetro beta. Beta 1 es la relación entre el bloque de concreto A y C. Aquí está, beta 1. Y gamma es constante. Gamma es 0.85, no importa dónde nosotros estamos. Entonces ese es el parámetro más fácil. Gamma de 0.85, constante, no importa la resistencia del concreto. Y eso coincide con el 0.85 de F'(C) de la fórmula del diseño de columnas, ¿se acuerdan? Tiene un 0.85 de F'(C) por el área gruesa menos el área ácida. Bien, entonces gamma siempre va a ser constante, 0.85, sin importar la resistencia del concreto.
Y los demás parámetros allí los tenemos. Ahora voy a hacer un par de observaciones antes de explicar algo más. En el diseño de vigas de concreto tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Y voy a plantear algunos de ellos aquí, antes de seguir con la parte de la formulación matemática. Las vigas en flexión. Esquemáticamente tienen el siguiente comportamiento. El 98% de las vigas que usted construya van a ser rectangulares o cuadradas o rectangulares. Y la razón de eso es facilidad constructiva. Es muy fácil formaletear eso. Muy fácil. En el 98% de las ocasiones usted va a trabajar con vigas rectangulares, cuadradas o rectangulares. Por supuesto, pueden haber alguna que otra excepción donde usted le tocó un arquitecto loco que quiso poner unas vigas de sección triangular o trapezoidal o quién sabe qué. ¿Sí? Pero es extremadamente raro. El mundo busca la simplificación, lo sencillo. Entonces, nuestros parámetros tienen área de acero, un ancho de viga, un área de acero, un peralte, total H, y un peralte efectivo al centroide del refuerzo. Estas serían nuestras variables geométricas de estudio. B por H, D peralte efectivo al centroide, área de acero. También las propiedades de los materiales, F'C y Fi. Las resistencias de los materiales. Posteriormente vamos a añadir también acero en la zona en compresión. Estamos empezando con las vigas simplemente reforzadas para después pasar a aquellas que también tienen acero en compresión. Entonces, la flexión en este caso estaría actuando en este sentido. En cuanto al comportamiento, nosotros ahora sí dibujamos aquí, se cruza, ya lo voy a dejar así, muy amarillo para mí, pero bueno. Secciones planas permanecen planas significa que nosotros vamos a tener al punto de falla esta condición. En la condición de falla vamos a tener la deformación última del concreto, punto 003, y la deformación del acero debe ser mayor, y voy a poner mayor, ni siquiera igual, debe ser mayor que la deformación de excedencia. Cuando llevamos esto a esfuerzo, aquí tendríamos la profundidad del eje neutro C. Este sería nuestro diagrama de deformaciones. Y cuando lo transformamos a diagrama de esfuerzo, voy a trabajar con el bloque de concreto equivalente. Vamos a tener un bloque de concreto aquí, con un valor de 0.85 F'C, una profundidad A. No tengo aporte de la resistencia del concreto porque está en tensión, y aquí tendríamos el esfuerzo del acero, que debe ser el esfuerzo de excedencia. Condición de diseño. Condición de diseño. Por supuesto, este parámetro nos define la curvatura de la viga en flexión, ¿no? La curvatura, lo que rota la sección transversal en el diagrama de deformaciones unitarias. Entonces, si yo tomo ahora y analizo mi zona en compresión, me encuentro con que la zona en compresión del concreto está aquí, ¿verdad?
Zona en compresión. Zona en compresión. El concreto que está en la zona en tensión no está haciendo nada. No está aportando resistencia. La resistencia a la tensión es responsabilidad del acero. Es responsabilidad del acero. Entonces, el aporte del concreto en compresión realmente está limitado a lo que se encuentra por encima del eje neutro. Note la diferencia cuando comparamos con, vamos a poner aquí vigas en flexión versus una columna. En una columna, cuando yo tengo, viéndolo en el sentido longitudinal, yo tengo una carga aplicada, tengo mi acero, tengo mis estribos, y esa carga P va a producir esfuerzo en el concreto, compresión en el concreto, y también va a producir un aporte que ya vimos que es bajo, pero que debemos considerar en el diseño, también del acero. Tendríamos entonces compresión del acero con el refuerzo. Entonces, a diferencia de una columna, en una viga la parte en compresión es solamente una fracción de la sección transversal. En la columna, toda la sección transversal está trabajando, ¿verdad? ¿Se comprende la diferencia? Toda la sección transversal de la columna está sometida a esfuerzo de compresión. Es decir, que el concreto en la columna es aprovechado en toda su área. El concreto en una viga solamente es aprovechable en la zona en compresión. Entonces, en las columnas, yo puedo utilizar una resistencia del concreto que puede ir desde valores pequeños, desde, por lo general, el F'C en las columnas va desde, vamos a ponérselo en el sistema internacional, desde 21 megapascales, y realmente no tiene límite superior. Dependiendo de lo que usted necesite, usted puede utilizar concretos de alta resistencia. En las vigas, a diferencia, se procura utilizar resistencias bajas del concreto. Ese valor de F'C, por lo general, usted lo va a ver entre 21 y 35 megapascales. Por lo general. Voy a poner aquí la observación. Por eso siempre, por lo general, generalmente. Yo trato de ser cuidadoso con mis palabras porque el estudiante cuidado de que yo escuché eso una vez y se casó con esa información para todos los días. Y todavía los encuentro, créanme, los encuentro, profesor, porque usted me dijo. Yo ahora procuro hacer esa salvedad. ¿No te acuerdas cuando yo te decía que siempre en ingeniería no existe? Ah, esa parte se me olvidó. Este es un hormigón de 3000 y un hormigón de 5000, por ahí. El concreto más utilizado en el diseño de vigas es el concreto de 28 megapascales. Más utilizado. Más usado. Y la razón es muy simple. ¿Yo para qué voy a utilizar en un elemento de flexión un concreto de alta resistencia si él solamente lo voy a aprovechar en una porción del miembro? ¿Se comprende? Eso.
¿verdad? ¿Para qué yo voy a invertir plata, un concreto carísimo de alta resistencia, si no lo voy a poder aprovechar en toda su extensión? Entonces la razón es económica. Eso nos lleva, entonces, si yo solamente puedo aprovechar el concreto en una zona específica de mi viga, lo conveniente entonces es utilizar concretos de resistencia normal o baja. En las columnas la situación es completamente distinta. Por eso usted puede ver de repente en un plano de un edificio de más de 30, 40 pisos, que en las columnas, en las primeras plantas, usted puede ver concreto de 6.000, 7.000, 8.000 de repente, que sí. Y hacia arriba se va reduciendo. Y todas las vigas y todas las losas las va a ver desde el primero al último nivel, quizás con este mismo concreto. Quizás con este mismo concreto. Entonces, no vale la pena. Esto no lo va a encontrar en los libros. Esto se lo digo yo acá porque ustedes son mis estudiantes y yo los quiero. Yo quiero que les vaya bien, porque si a ustedes les va bien al país y me va bien también a mí. Esa mentalidad de que yo me guardo, no, yo no me guardo nada, porque yo sé que si a usted le va bien, le va mejor que a mí, ojalá le vaya mucho mejor que a mí. ¿Ah? ¿Usted quiere eso o no? Sí. Ojalá le vaya mucho mejor que a mí, porque eso significa avance de la sociedad. Si al ingeniero le va bien, a la sociedad le va mejor y el país entero se beneficia. ¿Okay? Yo no los veo como competencia nunca. Usted no puede competir conmigo. No sería justo tampoco, ¿no? Le va a competir con usted, eso sí. Yo compito con mi generación de X que andan por ahí. Esas son mis competencias. Te va a competir entre ustedes. Por eso es un error. Algunos profesores que ven a los estudiantes como, yo no les puedo enseñar todo porque él va a competir. No va a competir contigo. Contigo compito yo. Y apúrate porque ponte pilas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo quiero que a usted le vaya bien, por eso le doy toda esta información. Entonces, los elementos en flexión procuramos utilizar resistencia del concreto baja. Eso nos lleva nuevamente a nuestra tabla que tenemos acá, en donde fíjense que está clasificado tabularmente según la resistencia del concreto. Ahora, estos son concretos ya de alta resistencia. Realmente, en el uso frecuente, nosotros vamos a trabajar con concretos de resistencia entre 28 por ahí y 35 megapascales. Es decir, que difícilmente vamos a entrar en esta tercera columna. Pero está puesta allí por cualquier cosa. Casi siempre vamos a estar trabajando con, en el 90% de las veces aquí y quizás un poquito acá. Muy, muy raro. Y aquí, por lo general, tratamos de que esto no pase de 350. Que yo he diseñado vigas, elementos de losas y vigas con 6.000 PSI, sí, pero en muy raras ocasiones. Muy raras ocasiones. Casi siempre 4.000 y 5.000 PSI para los elementos de flexión, vigas y losas. Por la razón que acabamos de describir. Bien, preguntas hasta aquí. Siempre me gusta hablarles de la realidad de la vida, para que usted sepa por qué tomamos decisiones en ocasiones y por qué tomamos algunos parámetros y otros no. Recuerda que este es un curso profesional, ¿no? Entonces hay que entrar siempre a elementos del ejercicio de la profesión. En teoría, ya dijimos que el concreto falla en compresión con una deformación estándar fija de 0.003 y se espera que el acero tenga una deformación por encima de la descendencia. Entonces, para explicarlo un poquito en la pizarra,
existe una condición en la cual vamos a replantear nuevamente nuestra viga con nuestro acero de refuerzo, nuestro ancho y el peralte efectivo. Yo puedo plantear un diagrama de deformaciones unitarias en donde fije el valor de .003 aquí como deformación última del concreto. Y yo podría fijar la deformación del acero justamente en la deformación de excedencia. Ambas son propiedades. Ambas son propiedades. Porque este es un valor fijo, .003, y la deformación del acero de excedencia es conocida. Sabemos que esto es el esfuerzo del acero, que es una propiedad entre su módulo de elasticidad. ¿Cierto? Es una propiedad. Así que si esto está definido, y esto también, yo puedo hasta gráficamente, aquí lo he hecho de manera esquemática, yo lo podría dibujar a escala inclusive. Y si esto está fijo y esto también, yo podría esquemáticamente dibujarlo, y aquí cuando trazo una línea recta, esto me va a definir una condición que se conoce en la teoría de concreto reforzado como condición balanceada. Se le llama condición balanceada porque coincide la deformación última del concreto, cuando él falla en compresión, con la deformación de excedencia del acero. La condición balanceada es una condición ideal. Es una condición ideal, una condición teórica. Condición teórica. Entonces, en la condición de falla balanceada yo tendría, recuerde que es variable la posición del eje neutro, ya eso lo hemos explicado. Yo tendría una posición aquí del eje neutro balanceada. C, vamos a ponerle el subíndice B para la condición balanceada. Subíndice B. Para diferenciar las otras cosas. Índice B. Y va a haber un área de acero que provoca la condición balanceada, que le vamos a llamar área de acero balanceado. Vamos a ponerle su índice B aquí también. Área de acero balanceado. Un área de acero balanceado. Esa área de acero balanceada va a ser una propiedad teórica. No es un área de acero real. Es una propiedad teórica. Es decir, que va a haber una cuantía, una cantidad de acero exacta que produce en el diagrama de deformaciones unitarias que el concreto alcance la deformación última de .003 cuando dicho acero justamente está llegando a excedencia. Pregunta de $1.000.000 aquí. Esta condición nosotros podríamos considerarla como una condición de falla dúctil, que justamente cuando el concreto explota en compresión, ahí el acero está empezando a ceder, justamente. ¿Podríamos considerar que eso es una falla dúctil o eso sería una falla frágil? El acero está cediendo, pero está empezando a ceder, ¿no? ¿Consideran ustedes que eso es una falla dúctil o una falla frágil? El acero empieza a ceder y ya el concreto explota en compresión. Eso es frágil, ¿verdad? Eso es frágil. Para que la falla sea dúctil, el acero debe tener una deformación importante, más allá de la excedencia,
antes de que el concreto alcance la condición de deformación última. Y eso lo vemos acá en la condición de diseño, donde colocábamos que la deformación del acero debe ser mayor que la de excedencia. Aquí me puse mayor o igual, pero en realidad debe ser mayor. Entonces, en la falla balanceada hay una cantidad de acero teórica, un área de acero teórica que produce esta condición. Esta condición no se va a presentar porque por lo general yo tengo un área de acero real, cantidad de barras. Esta cantidad es la necesaria para que se produzca esta condición de diagrama de formación unitaria. Entonces, si hacemos el análisis, y vamos a plantearlo ahora acá, en la condición balanceada, si aplicamos todo lo que sabemos, ¿qué es todo lo que sabemos? Profesor, ¿por qué no vas a repetir eso tantas veces? Para que lo digas hasta sin pensar. Equilibrio, compatibilidad geométrica, ley constitutiva. Si aplicamos todo eso, vamos a poder encontrar cuál es esa área de acero balanceada teórica que produce este diagrama de deformación balanceada, en donde el concreto explota en compresión justamente cuando el acero llega a excedencia. Condición teórica que nos sirve de referencia. Fíjense, aquí tenemos nuestro diagrama de fuerzas. El bloque de concreto de Whitney, punto 85 de F'(C). La resultante sería el volumen que aquí se produce. El volumen que estaría actuando en la zona de compresión sombreada aquí, que sería el esfuerzo punto 85 de F'(C) por esta A sub B por B, ¿verdad? Es el volumen de ese prisma que allí se produce. Punto 85 de F'(C) por B por A, donde A es A sub B. El acero está cedido, así es que su fuerza en tensión es el área de acero por el esfuerzo de excedencia. Estas dos fuerzas tienen que estar en equilibrio, suma de fuerza horizontal es igual a 0. Eso nos da cuál es la relación entre ellas. Entonces observemos lo siguiente. Vamos a introducir aquí el concepto de porcentaje de acero. En una viga, a diferencia de en una columna, el porcentaje de acero se toma como el área de acero entre B por el peralte efectivo, a diferencia de una columna. En una columna es el área de la sección transversal, en una viga no. En una viga se toma como peralte el efectivo. Diferencia de vigas y columnas. El área de acero en columna se calcula con el área gruesa, en vigas no. ¿Por qué no puede decir igual, profe? Yo no sé, él hace lo puso así, pregúntele a ellos. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas horizontales, estas dos fuerzas deben estar en equilibrio. Así que del equilibrio horizontal, si yo igualo C y T, tendría que punto 85 de F'(C) por B por A sub B debe ser igual a S por F'. Y de ahí yo puedo despejar A sub B, que es la única incógnita realmente. Y esta sería un área de acero, realmente un área de acero balanceado, vamos a agregarle la B. Yo puedo despejar de ahí cuál es la profundidad del bloque de concreto. Sería AS sub B por FY, 3.85 de F'(C) por B. ¿Qué es lo que tengo aquí? La profundidad del eje neutro C sub B es un valor beta 1 de C sub B. Beta 1 viene de esta tabla. Casi siempre es 0.85. Beta 1. Entonces, yo puedo tomar estos valores, aquí el porcentaje de acero, en este caso sería un porcentaje de acero balanceado, sería el área de acero balanceado entre B por D,
Y yo podría expresar aquí el valor de AS por AB por 0.85 F'. Se puedo reemplazar todo eso aquí en esta relación. Y esta ecuación es una ecuación de compatibilidad. Aquello de acá arriba viene del equilibrio, pero esto es compatibilidad de deformaciones. Compatibilidad de deformaciones. En este triángulo que tenemos aquí. Aquí hay unas relaciones que nos dicen que proporcionalmente, ¿no? C sub B es AD en este triángulo, como si lo veo acá en un triángulo grandote, este otro triángulo, como 0.003 es A, 0.003 más EY. ¿Lo ven? Relación de triángulo, ¿no? ¿Sí? C sub B es AD como 0.003 es A 0.003 más epsilon y, ¿verdad? ¿Lo ven? Compatibilidad geométrica. C sub B entre D lo tengo aquí. C sub B entre D lo puedo relacionar con A sub B y con estas relaciones que tengo por aquí. Y al final, manipulando un poco el álgebra que aquí está, llegamos a esta propiedad que se conoce como porcentaje de acero balanceado. Si yo reemplazo el equivalente a epsilon y, que es la deformación del acero, por el equivalente de FY entre el módulo de elasticidad del acero, puedo llegar a esta relación que es la misma en aquí los puse solamente en dos sistemas. Entonces observe lo siguiente, es la misma fórmula. El porcentaje de acero balanceado es una propiedad que depende de otras propiedades. Depende de la resistencia del concreto y la resistencia del acero. Es una propiedad, porcentaje de acero balanceado. Y vamos a hacer un ejemplo para que vean cuando utilizamos esto. No lo puedo hacer más chiquito. Bueno, no lo voy a utilizarlo así. Sí. Vamos a adicionar aquí una. Y como ejemplo, vamos a pensar en una viga estándar que tenga una resistencia del concreto de 280 kilos por centímetro cuadrado, que lo vamos a utilizar en más del 90% de las veces en vigas, y grado 60 para el acero, 4200 kilos por centímetro cuadrado. Si calculamos el porcentaje de acero balanceado con esta relación, vamos a traernos la fórmula para acá, es 0.85, es una fórmula que beta 1 F'C entre Fy por 6120, ya esto tiene el módulo de elasticidad del acero metido allá adentro, entre 6120 más Fy. Reemplacemos aquí para determinar cuál sería el porcentaje de acero en una viga con estas dos resistencias de los materiales. Beta 1 es 0.85, F'C en este caso es 280, 4200 para Fy. Vamos a calcular el porcentaje de acero balanceado. Calculador. Para que vayamos teniendo idea de la magnitud numérica de nuestras cantidades. 0.85 dos veces. 280 entre 4200 por
En porcentaje, porque es un porcentaje. Hicimos bien los cálculos, esto resultó en 2.86%, ¿cierto? Sí. Bien, perfecto. Esa es una propiedad. Esa es una propiedad. Si la viga, si mi viga tuviera este tamaño, vamos a poner un tamaño, una viga de un ancho de 30 centímetros y un peralte total de 50 centímetros. Una viga real, 30 por 50. El peralte efectivo por ahí, Restando los 4 centímetros de recubrimiento, restando el estribo, restando media barra, por ahí esto por lo general son como 6 centímetros. Es que esto podrían ser unos 44 centímetros de peralte efectivo, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces con esta cantidad, con este porcentaje, yo podría determinar cuál sería el área de acero balanceado. D por D, en este caso 30 por 44. Vamos a calcular esta área de acero balanceado para esta viga. 2.86% por 30 por 40, por 44. Entonces son 37.70 centímetros cuadrados. Hay un área de acero que yo no he definido todavía, ¿no? Simplemente lo coloqué allí para acotar el peralte efectivo. ¿Qué va a suceder? Y aquí hay un parámetro de referencia. Si nosotros, aquí para dividiendo todas las clases de mecánica de cuerpo deformado, vamos a ver nuestro diagrama. No lo estamos viendo. Vamos a abrir esto un poquito. Quitar el dibujo del triángulo. ¿Qué pasa con la profundidad del eje neutro si yo aumento la cantidad de acero? ¿Cómo se comporta este diagrama? Si yo aumento la cantidad de acero, el eje neutro baja, ¿sí o no? ¿Verdad? El eje neutro baja, obviamente, se va a ubicar en un punto más bajo. Porque yo tengo más área acá abajo y eso va a jalar el eje neutro hacia abajo, ¿sí o no? Lógica. Y si el eje neutro desciende, lo que va a suceder es que la viga en el acero se deforma menos, ¿verdad? Si el eje neutro desciende, la deformación del acero disminuye, ¿verdad? Entonces, si yo aumento el área de acero, mi acero probablemente no ceda. Por otro lado, si yo disminuyo la cantidad de acero, el eje neutro debe subir, ¿verdad? Y si el eje neutro sube, ocurre lo contrario. El acero entonces se deforma más, ¿verdad? ¿Se comprende? Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo pongo más acero que el acero balanceado, el acero no cede, ¿cierto? ¿Se comprende? Si yo pongo menos acero que el acero balanceado, ese acero sí cede. ¿Entiende? Importante que usted entienda eso para toda la vida, porque yo me he encontrado con profesionales en el campo que me dicen: vamos a aumentar el acero a la viga. Yo lo primero que pregunté: ¿tú con quién estudiaste? ¿Con usted, profe? Aumentar el acero en una viga produce
disminución en la deformación unitaria de dicho acero. Y hace que la viga, por lo tanto, sea menos útil. Entonces observe en nuestro cálculo sencillo que hicimos aquí, como el límite superior del porcentaje de acero es bien bajo. Si yo coloco un acero de más de 2.86% de porcentaje en esa viga, ese acero no va a ceder. ¿Se ve? Estoy colocando más acero que el necesario para que el acero ceda cuando el concreto explota en compresión. Entonces, el código dice, ok, vamos a limitar el porcentaje de acero en las vigas a un valor que sea menos que el porcentaje de acero balanceado para obligarlos a que cuando diseñen ese acero sí ceda. ¿Ok? Entonces, durante muchos años, el código tuvo como límite superior un porcentaje de acero que estuviera menor que un porcentaje mínimo, porque siempre tiene que haber un porcentaje mínimo por construcción, y ya vamos a ver cuál es, y menor que un 75% del porcentaje de acero balanceado. Ahora tomen el porcentaje ese de acero que acabamos de calcular hace un instante de 2.86. En nuestro ejemplo, esto es el del ejemplo, multiplique por 0.85, ¿cuánto es ese porcentaje? Por 0.75, perdón. $2.14. 2.14%. ¿Cuál es el porcentaje máximo que permite el código en las columnas? ¿Porcentaje de acero máximo? ¿Qué recomendé yo? Máximo, ¿no? El código permite hasta 8. En vigas, el porcentaje de acero, fíjense, no debe ser, en este caso, de 2.14. Las vigas se diseñan un poquito acero para que ceda. Si no, ese acero no cede y su diseño es peligroso. 2%. Pues uno ve las columnas con una cantidad de acero importante, no así las vigas. Así que cuidado cuando el inspector en campo le dice, oye, pero vamos a ponerle más acero a esa viga. Automáticamente usted levanta las alarmas. Porque él puede estar pensando que mientras más acero, mejor. Y usted le dice a alguien allá afuera, vamos a ponerle más acero, y dice, sí, va a aumentar la resistencia. Eso está bien. Pero no está bien. Aquí, más no significa mejor. Como en muchas cosas de la vida. ¿Ok? Más aquí es peor. Entonces, las vigas se diseñan, fíjense, son comportamientos completamente distintos. Comportamiento de columna, comportamiento de la viga son completamente distintos. Utilizan los mismos ingredientes, cemento, arena, piedra y refuerzo, pero su comportamiento estructural es completamente distinto y uno tiene que entenderlo. Bien. Las vigas se diseñan con resistencia del concreto baja y con poquito acero. Así de sencillo. Las columnas es otro juego distinto, completamente. Porque su comportamiento estructural es distinto. Estamos en presencia de elementos que tienen comportamientos estructurales muy diferentes. Muy diferentes. Hasta 1999, este fue un requerimiento del ACI para garantizar cedencia del acero en tensión. Eso después el código lo colocó un poco más estricto.
Pero la filosofía, por eso lo sigo explicando, aunque ya no aparece en el código como tal, porque académicamente es entendible lo que es el porcentaje de acero balanceado. Ya usted no lo va a ver en el código, solamente en los comentarios de los antecedentes. Un momentito. El mínimo se calcula como 14 entre FY en el sistema MKS o 200 entre FY en el sistema internacional, en el sistema inglés, perdón. Ese porcentaje de acero, si lo calculamos aquí como 14 entre FY, hagan la prueba, reemplace aquí 4200 y va a obtener un porcentaje, 0.33%, ¿verdad? 0.33%. El porcentaje mínimo de acero es 0.33%. ¿Cuál es el porcentaje mínimo en columna? 1%. El porcentaje mínimo en vigas, fíjense que es 0.33%. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos un porcentaje de acero admitido por el ACI entre 0.33 de F', 0.33%, perdón, y 2.14%. Las vigas, insisto nuevamente, se diseñan con un rango de porcentaje de acero muy diferente que las columnas. Poquito acero, 0.33%, 2.14%. Se diseñan con un mínimo hasta menos que el 1% admitido en columna, pero yo no puedo pasar por ahí del 2%. Ahora sí, tu pregunta ya atrás. Profesor, el número de marcas de acero en una viga de concreto reforzado tiene un límite mínimo. Nunca hablamos de eso. Yo puedo trabajar con barras de cualquier diámetro. La cantidad de barras está... La cantidad de barras va a depender de lo que puedas meter dentro de la formaleta. Pero no hay un mínimo. O sea, si digamos... Mínimo que debes cumplir es porcentaje. Mínimo 2 barras, una en cada esquina. Ah, ok. Obvio, ¿no? Mínimo una en cada esquina. Entonces no poner una barra en el medio de una viga rectangular. Como amarro un estribo, ¿no? Quieres un mínimo 2. Y es de ahí para arriba. ¿Ok? 2, 3, 4, bueno, las que se necesiten, las que resulten del cálculo. Ok, preguntas de él. Ok, voy a poner una marca aquí para continuar con este fascinante tema de la próxima clase. Vamos a hablar en la próxima clase de la clasificación de las vigas según su comportamiento. Y vamos a entrar a ver el diseño de las vigas cuando tienen acero en compresión. Déjame salvar aquí.